Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios bendiga tu vida, tu familia y a todos los amigos que nos acompañan por este medio. Queremos hoy también compartir la palabra del Señor en Lucas capítulo 10, del verso 25 al verso 37. Así que toma tu Biblia o prende tu Biblia en Lucas 10, del 25 al 37. Y la Biblia nos dice lo siguiente: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué importante narración o historia que Jesús va a presentar frente a lo que es un intérprete de la ley, ¿no? Una gran pregunta del intérprete de la ley, ¿no? ¿Cuál era la función legalmente de un intérprete de la ley? El intérprete de la ley eran los escribas, eran los maestros de la ley. La mayoría de ellos pues formaban parte del grupo de los fariseos. Eran eruditos, judíos, que se dedicaban a poder interpretar la ley y aplicarla de acuerdo a lo que el Antiguo Testamento había establecido. Eran gente bien preparada, profesional en cuanto a la enseñanza y a la aplicación del Antiguo Testamento. Entonces su autoridad era estrictamente humana y tradicional. Entonces podemos ver que este intérprete de la ley se acercó a Jesús para poder preguntarle y ponerle a prueba sobre lo que tenía que hacer para poder heredar la vida eterna. ¿Qué es lo que tengo que hacer, maestro?, le dijo, para heredar la vida eterna. La respuesta de Jesús, como intérprete de la ley, como conocedor de la ley, Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Cómo lees tú la ley? ¿No? ¿Cómo tú la interpretas? ¿No? Según lo que dice el verso 26. Jesús le estaba diciendo: ya que eres un experto, ¿cómo interpretas tú? ¿No? Entonces, este intérprete de la ley comenzó a citar, digamos, lo que estaba escrito en lo que era la ley. Y la respuesta de él fue, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Justamente en la ley decía eso. Y Deuteronomio capítulo 6, el verso 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, ¿no? Levítico 19, 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y Levítico 19, 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, la respuesta de Jesús frente a lo que él había respondido, de acuerdo a lo que la ley, el conocimiento que él tenía, fue: bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, si tú quieres tener la vida eterna, entonces si tú vas a querer vivir la vida eterna, entonces tienes que obedecer, tienes que poner en obra, tienes que practicar los estatutos, los mandamientos que han sido escritos de acuerdo a la ley, ¿no? Y Levítico capítulo 18, el verso 5 dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas,
los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces ahí está, como se dice, el poder vivir toda una eternidad con el Señor, y que nosotros obedezcamos, que nosotros podamos practicar lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, en ese mismo suceso, el experto de la ley se quiso justificar, ¿no? Y dijo, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? Según el pensamiento judío, el prójimo era una persona compatriota, un paisano en el término criollo para nosotros, un paisano, un propio judío. Ese término lo utilizaban dentro del contexto cultural y político, ¿no? Por decir, para el fariseo, su prójimo era otro fariseo, ¿no? Y por lo tanto, muchos de los fariseos y muchos de los judíos odiaban a los pecadores. Tenían una actitud de rechazo hacia los pecadores, una discriminación total contra lo que son los pecadores. Y en ese grupo, cuando nosotros podemos ver que Lucas está enfocándose en el grupo de los marginados, de los despreciados, de los rechazados de la sociedad. Y en ese grupo estaban también, digamos, los gentiles, los samaritanos, las prostitutas, los publicanos. A ellos se les consideraba enemigos del pueblo de Israel, ¿no? Entonces la respuesta de Jesús frente a este hecho, de este intérprete de la ley, Jesús va a narrar una historia y lo va a contar, una parábola. Va a contar esta parábola para poder identificar, digamos, o medir el nivel o el amor con la cual este intérprete de la ley se identifica o reconoce o va a expresar, como se dice, la obediencia de acuerdo a lo que la Biblia ya había sido escrita en el Antiguo Testamento. Entonces esta historia que Jesús narra, dice la Biblia en Lucas capítulo 10 del verso 30 hacia adelante, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo, en un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura. Lo llevaron al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿No? Entonces, déjase cuenta que hay ciertos personajes, ¿no? Primeramente hay que ver la respuesta de Lucas 10:30 cuando dice, respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Para poder llegar, como se dice, de Jerusalén a Jericó, por lo menos se tenía que caminar o cabalgar unos 27 kilómetros. Y el camino hacia Jericó era rocoso, era desértico, y es por eso que era un lugar adecuado para poder asaltar, en este caso por los ladrones, ¿no? Y este hombre estaba yendo de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, y los ladrones prácticamente lo despojaron, lo hirieron y prácticamente lo dejaron medio muerto, ¿no? En ese mismo suceso aconteció que un sacerdote, ¿no?, llegó por el camino, ¿no? Llegó por el camino y lo vio y se pasó, como se dice, de largo, ¿no? La pregunta es, ¿por qué el sacerdote se pasó de largo? Es que posiblemente lo vio, como dice la Escritura, medio muerto, y posiblemente se le cruzó por la mente que estaba, como se dice, muerto. Y siendo un sacerdote dedicado al servicio, como se dice, de la adoración y a los sacrificios en el templo, y de acuerdo a lo que la ley y la tradición decía, ellos no podían tocar a una persona muerta porque eso significaba impureza. Entonces el sacerdote posiblemente lo que pudo hacer es una oración y lo dejó, digamos, a ese hombre medio muerto. El segundo personaje que aparece, podemos verlo que es un levita. El levita es el asistente del sacerdote, es aquel que se dedicaba, como se dice, a los cantos y a ordenar muchas cosas en el servicio a Dios dentro del templo. El levita posiblemente le canta un himno, digamos, a este hombre medio muerto, y también se pasa de largo. Pero llegó un samaritano,
Y eso es lo que nos llama la atención. El samaritano está entre los grupos que son, como se dice, rechazados, discriminados, justamente porque ellos en el tiempo antiguo habían, como se dice, se habían mezclado la raza genéticamente, ¿no?, entre lo que son los israelitas, ¿no?, y los asirios, y se casaban con otros pueblos. Y por lo tanto decidieron ellos tener una religión muy distinta y salirse de lo que la ley había establecido. Y por lo tanto los judíos rechazaban totalmente y odiaban totalmente a los samaritanos. Pero Jesús, ¿verdad?, entre su sabiduría decide poner a un samaritano dentro de esa historia. Prácticamente el samaritano era enemigo de los judíos. Y la Biblia dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Díase cuenta que el samaritano se acercó, digamos, a este hombre que había sido maltratado, asaltado y estaba medio muerto. Se acercó a él, ¿no? Y viéndole fue movido a misericordia. La pregunta es, ¿qué significa misericordia? ¿No? En la versión internacional, la palabra misericordia quiere decir compasión. Es una compasión provocada hacia el prójimo. Literalmente significa volver el corazón a la miseria ajena. Este enemigo de los judíos se acercó y tuvo compasión, tuvo misericordia de esta persona de la cual estaba maltratada, estaba golpeada, estaba muy herida esta persona. Y lo que hizo este samaritano fue tener misericordia. Se acercó con compasión, se acercó con misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El vino y el aceite eran, como se dice, ingredientes que casi todos los viajeros llevaban, ¿no? Y eran justamente para muchas veces utilizarlo para poder curar heridas, ¿no? Y este samaritano llevó a esta persona maltratada, humillada, ¿verdad?, despojada de todos sus bienes, se lo llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, ¿no?, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes más yo te pagaré cuando regrese, ¿no? ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? ¿No? ¿Quién fue el prójimo? Entonces, si la posición de este hombre, de este intérprete de la ley, la posición de él, el prójimo era solamente su pueblo judío, hoy Jesús le hace la pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? ¿No? Y él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lo que Jesús está aplicando al decir ve y haz tú lo mismo es una declaración, es una orden a poder ser respondida por aquel intérprete de la ley, ¿no? Entonces el experto de la ley, el sacerdote, el levita, eran responsables del conocimiento, de la interpretación, de la enseñanza, de la liturgia, pero lo que Jesús les está diciendo, digamos, a estos personajes, y sobre todo a aquel intérprete de la ley que está interesado para poder heredar la vida eterna, ¿no?, le está diciendo, ve, haz tú lo mismo, ¿no?, como aquel samaritano, ¿no? Como los hijos de Dios, nosotros debemos tener compasión por aquellos que han sido heridos, por aquellos que han sido maltratados, despreciados, humillados por su familia, por la sociedad. Tenemos que ser agentes tenemos que ser agentes de diálogo, de reconciliación, ¿no? Tenemos que establecer puentes de relación con las personas y no de discriminación. No podemos poner barreras religiosas, culturales, espirituales. Hay que llevar la gente a Jesús para que aplique lo que es el vino y el aceite y para poder sanar las heridas del alma y la miseria espiritual que muchas personas tienen alejadas de Dios. Han sido maltratadas por diversas cosas, por diversas circunstancias y necesitan encontrarse con el amor y con la gracia de Dios. La pregunta que te puedo hacer, ¿con qué personaje tú te podrías identificar? ¿O con cuál personaje te gustaría identificarte?
con aquel intérprete de la ley que está interesado en poder conocer, entender y alcanzar la vida eterna. De repente con aquellos ladrones que lo despojaron totalmente a ese hombre y lo maltrataron y lo hirieron, ¿no? O de repente con aquel sacerdote que simplemente aplicó una oración y se pasó de largo, o con aquel levita, ¿no?, que simplemente cantó un himno y se pasó de largo. O posiblemente te identificarías tú con aquel samaritano que tuvo compasión y sanó las heridas de este hombre. Dios nos llama a sanar heridas, Dios nos llama a restaurar relaciones, Dios te llama a restaurar matrimonios, Dios te llama a restaurar vidas con el vino y con el aceite que Dios te da a través de su gracia. Que Dios te bendiga. Hoy vamos a orar en este momento. Entrégale tu corazón al Señor. Rinde tu vida a Él para que Él sane tus heridas y tú puedas sanar a otros también. Oh bendito Señor, gracias te doy. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Señor, obedezco ese llamado tuyo que me estás haciendo. Señor, perdóname por todo el mal que he hecho. Perdóname, Señor, porque muchas veces me he alejado de ti. No he tenido compasión de los demás. Soberano Señor, me he alejado de la realidad de muchas personas que sufren, que lloran, que se angustian, Señor amado. Quiero aprender de ti, Señor. Y en esta hora dispongo mi vida, porque también yo he sido maltratado. Muchas veces he sido despreciado y he sido rechazado. No he entendido, Señor, las distintas manifestaciones o propósitos que tú has tenido con mi vida. Señor, sana hoy mi corazón, sana hoy mi alma, Señor. Sáname de toda herida, de todo mal, para yo poder amar con libertad, para poder perdonar a aquellos que me hicieron daño y para poder sanar y restaurar muchas vidas, muchos matrimonios, Dios bendito. Sáname en tu nombre, Jesús, para tener tu corazón, para poder tener compasión, soberano Dios, como tú lo has tenido conmigo. Oh Dios de la gloria, recibo hoy tu sanidad en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu, Señor. Recibo de tu espíritu en esta hora, soberano Señor. Aleluya, soy libre en esta hora por la gracia, por el amor tuyo. Aleluya, de todo espíritu maligno, de todo lo que me atormenta, de todo lo que me perturba, Señor. Aleluya, recibo tu sanidad y ayúdame, Espíritu de Dios, a poder perdonar y también tener compasión de todos los demás. Gracias, Señor Jesucristo. Oh soberano Señor. Gracias, Señor. Amén.